El señor Harrison era un hombre cuyo nombre resonaba en salas de juntas y en los rascacielos de la ciudad. Con una riqueza inimaginable y una mansión que brillaba como un palacio, lo tenía todo, excepto conexión. Apenas notaba a las personas que mantenían en marcha su mundo, especialmente a la silenciosa empleada doméstica, Rosa, que llegaba cada día sin falta y hacía su trabajo sin decir una palabra. Una tarde, al pasar por el pasillo, la escuchó hablar en voz baja por teléfono. Ella no sabía que él estaba allí. «Conseguiré la medicina mañana, mamá. Solo aguanta un poco», dijo, con la voz temblorosa. Algo en esas palabras tocó una fibra profunda dentro de él. No era solo la tristeza, sino el desinterés, el amor y la presión que llevaba en silencio. Esa noche, el señor Harrison no pudo dormir. Su mente no dejaba de regresar a la voz de Rosa. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Cómo era su vida fuera de sus muros? A la mañana siguiente, antes de que ella se marchara, la siguió discretamente, impulsado por una curiosidad que no podía explicar. No esperaba más que un pequeño apartamento y una vida tranquila. Pero en el fondo, algo dentro de él esperaba más, una razón para creer que la riqueza no era la única medida de grandeza. No estaba preparado para lo que encontraría, ni para cómo lo cambiaría para siempre. Mientras su auto la seguía a la distancia, su corazón latía diferente. Esto no era un negocio, era algo humano, crudo y real. En ese momento, el poderoso millonario se convirtió en un observador silencioso, entrando en un mundo que no conocía su nombre, pero que pronto cambiaría su alma. Cuando Rosa salió de la mansión, el señor Harrison la siguió desde lejos, disfrazado con una sudadera con capucha y gafas oscuras. No tenía idea de qué esperar, pero sin duda no era esto. Ella no tomó el autobús ni se detuvo a desayunar. En su lugar, caminó varias cuadras hasta un refugio infantil deteriorado. Harrison la vio entregar una bolsa con comestibles, frutas, arroz y pan. El cuidador sonrió agradecido y los niños corrieron a mirar dentro. Rosa no se quedó mucho tiempo. Sin palabras, sin reconocimiento, solo un acto silencioso de generosidad. Después fue a una clínica local, donde una madre preocupada estaba con su niño enfermo. Rosa se acercó a la recepción, sacó unos billetes arrugados y pagó la medicina del pequeño. Era su propina. Harrison reconoció la cantidad exacta del día anterior. Ella se fue con los bolsillos vacíos, pero con paz en el rostro. Él la siguió más, ahora completamente en silencio y asombrado. Finalmente llegó a una pequeña casa deteriorada, con pintura descascarada y una puerta torcida. Desde la ventana, Harrison vio a una anciana tosiendo débilmente en la cama. Rosa se arrodilló a su lado, colocando suavemente un paño húmedo en su frente. «Aquí estoy, mamá», susurró con determinación y lágrimas. «Te cuidaré, te lo prometo». Harrison dio un paso atrás. Su mundo, construido sobre márgenes de ganancia, juegos de poder y superficies brillantes, de repente se sintió vacío. Rosa, una mujer con tan poco, tenía un corazón tan rico que desbordaba a todos los que tocaba. La había seguido buscando respuestas, pero lo que encontró fue mucho más profundo, un espejo frente a su propia alma. Harrison se quedó inmóvil frente a la humilde casa de Rosa, oculto tras la sombra de una cerca torcida. A través de la ventana agrietada, la vio arrodillarse junto a su madre frágil, tarareando suavemente una canción de cuna mientras le limpiaba la frente. La habitación estaba vacía, sin lujos, sin comodidades, solo amor y resistencia silenciosa. Había visto suficiente, y aún así, no podía marcharse. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Durante años había visto a personas como Rosa, como ruido de fondo en su vida perfectamente controlada. Una empleada más, nada más. Pero ahora la veía con claridad.
no a través del lente del estatus, sino por la verdad de sus acciones. No tenía nada, ni riqueza, ni red de apoyo. Sin embargo, daba como si poseyera el mundo. Alimentaba a niños hambrientos, ayudaba a extraños en dolor y cuidaba a su madre enferma sin quejarse. No buscaba reconocimiento. No pedía ayuda. La garganta de Harrison se cerró. ¿Cómo no había visto esta clase de grandeza bajo su propio techo? No la que lleva trajes o firma cheques, sino la que sacrifica en silencio, día tras día, sin aplausos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, no en valor, sino en comprensión. Rosa le había mostrado un tipo de riqueza que no podía medirse en dólares. Un tipo de valentía que nace de dar cuando no tienes nada. Ella no era solo una empleada. Era una guerrera silenciosa, una sanadora, una luz. Y en esa tranquila tarde, Harrison entendió que ella lo había cambiado para siempre. Pasó una semana desde que Harrison siguió a Rosa. Pero su fuerza callada, sus sacrificios y su amor inquebrantable rondaban su mente cada día. No le habló. No llamó la atención. En su lugar, actuó en silencio. Ese viernes por la noche, Rosa volvió a casa, agotada tras otro largo turno. Pero algo era diferente. El techo con goteras que mojaba la cama de su madre estaba reparado. La bombilla rota de la cocina encendía de nuevo. Sobre la mesa desgastada, una caja cuidadosamente empacada con la medicina que su madre no había podido comprar durante semanas. Junto a ella, un sobre. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro había una nota simple. Me recordaste lo que significa ser humano. Gracias. H. Se quedó paralizada, mirando las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus rodillas flaquearon al comprender el gesto. Alguien la había visto. Alguien la había comprendido. Abrazó la nota contra su pecho y susurró en la habitación silenciosa. Gracias, quien quiera que seas. Pero Harrison nunca se rebeló. No quería alabanzas ni gratitud. Simplemente siguió ayudando, pagando reparaciones, asegurando el suministro del centro médico y financiando el refugio infantil a nombre de Rosa. Había aprendido algo que Rosa jamás quiso enseñar. La verdadera bondad no busca reflectores. Simplemente aparece, calladamente, cuando más se necesita. El sol se ocultaba tras el horizonte de la ciudad, mientras el señor Harrison permanecía solo en la azotea de su mansión, el viento rozando suavemente su rostro. Habían pasado meses desde que siguió a Rosa, pero el recuerdo de ese día seguía fresco en su corazón. La fuerza silenciosa en sus ojos, la forma en que daba sin dudarlo. Había cambiado algo muy profundo dentro de él, algo que ninguna fortuna ni título había tocado jamás. Pasó años construyendo un imperio, persiguiendo el éxito, midiendo su valor en cifras. Pero ahora sus prioridades habían cambiado. Comenzó a financiar refugios locales, no por los titulares, sino para mantener neveras llenas y a los niños abrigados. Creó programas para emplear a madres solteras, ofreciéndoles no solo trabajo, sino dignidad. Visitaba hospitales de forma anónima, dejando suministros y sobres, nunca su nombre. Rosa había encendido, sin saberlo, una revolución en su alma. A través de ella, comprendió que el mayor impacto no venía del poder o el prestigio, sino de la compasión. De dar cuando nadie te ve, de escuchar, de elegir la humanidad por encima del ego. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar bajo sus pies, Harrison sonrió para sí mismo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico. No por lo que poseía, sino por lo que estaba llegando a ser. Finalmente había entendido que no se necesitan millones para cambiar una vida, solo corazón. Y a veces hace falta ver la bondad en otra persona para por fin descubrir la bondad en uno mismo.